Buenas tardes. Muchísimas gracias por acercaros al Ateneo. Antes que nada, quiero agradecer precisamente al Ateneo su entera disponibilidad para acoger actos en los que la cultura de defensa está siempre muy presente. El Ateneo es un gran impulsor, junto con otras instituciones locales y regionales, como la propia Delegación de Defensa, del acercamiento de la historia militar o de las Fuerzas Armadas a la sociedad civil. Eso es muy de agradecer, porque bueno, ya sabéis que a pesar de que está cambiando un poco la mentalidad de la sociedad, a ese respecto, pues venimos de muchos años, de décadas casi, en la que estas cuestiones eran casi un anatema. Y qué mejor manera bueno, que impulsar esa cultura de defensa que hacerlo mediante la presentación de un libro. Hoy tenemos con nosotros a Raúl José Martín Palma, para que nos hable del desembarco de Lucemas, historia en la historia militar mundial. Hito, perdón, en la historia militar mundial. Es una obra editada por el Clúster de Industria de Defensa como parte de nuestro compromiso con esa cultura de defensa que hemos mencionado, y el libro está prologado por el almirante general Fernando García Sánchez, ex GEMAT, y por lo tanto gran conocedor de la relevancia de las operaciones conjuntas y combinadas de las que Raúl nos hablará. El libro ha sido posible gracias a la colaboración de Maremagno Comunicación, a la generosidad del propio Raúl José Martín Palma, y a las aportaciones económicas que dentro del clúster han hecho algunos de sus asociados, como Pesentis, ICOX o Mecánica Brañosera. Raúl José Martín Palma es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Es actualmente catedrático y director del Departamento de Física Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid y profesor también del Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Universidad del Estado de Pensilvania, Estados Unidos. Además, que es a ojos profanos de difícil compatibilidad, es doctor en Historia por la Universidad CEU San Pablo, en la que es profesor colaborador de Historia Contemporánea. Es autor de varios libros y cerca de 2 centenares, nada menos, de documentos de investigación, trabajos académicos y monografías, tanto de carácter científico como relacionadas con la historia militar. Y en este último ámbito ha publicado varios libros, entre los que destaca Bestias de Acero, 100 años de unidades acorazadas en el Ejército Español, de la Esfera de los Libros, del año pasado, presentado aquí mismo, en el Ateneo, recientemente. Colabora habitualmente en prensa escrita, principalmente en el medio digital El Debate, y en el año 2022 fue distinguido con el premio al mejor trabajo de un civil publicado en la revista Armas y Cuerpos de la Academia General Militar. Enhorabuena. Es además presidente del Grupo de Trabajo de Cultura de Defensa del Clúster de la Industria de Defensa, cosa que agradecemos vivamente, porque, bueno, pues además de tu generosidad, pues nos aportas bueno, básicamente un ejemplo de cómo optimizar el tiempo, que es una cosa inexplicable en tu caso, ¿no? Físico tenías que ser. Está claro. Así que os dejo a todos vosotros con Raúl y adelante entonces. Muchas gracias. Vale, muchas gracias por tu amable presentación. El presidente del clúster, que también ha tenido la amabilidad de introducir y de prologar el libro. También él ha contribuido, al igual que Alfonso Burgón, quien también se ha involucrado muchísimo en la forma final que tiene el libro. O sea que esto no es obra de una persona, evidentemente es de muchos más. Esto es imposible hacer cualquier trabajo de estos por uno mismo. Bien, pues nada, agradezco al Ateneo que nos tenga aquí, al clúster que me ha traído hasta aquí, para charlar sobre este trabajo que, bueno, decidimos llamar el desembarco de Lucemas, hito en la historia militar mundial. Luego, pensándolo, quizás a lo mejor podríamos haber elegido otro título, algo así como Cuando España brilló una vez más, el desembarco de Alhucemas o algo parecido. ¿Por qué? Porque es que parece que se nos está obligando a todos los españoles a que nos olvidemos de sentirnos orgullosos de ser herederos y depositarios de esta, pues yo diría, la mayor tradición militar del mundo. Parece ser que ahora todo lo que está relacionado con lo castrense, todo ese tipo de valores que seguramente muchos de nosotros compartimos, pues en las sociedades actuales parece que están decayendo, ¿no? Algo así como el honor, la lealtad,
el trabajo, incluso el trabajo en equipo, etcétera. Muchos de esos valores pues parece que tienden a olvidarse, ¿no? Parece que la sociedad va por otro lado, cuando creo que son los valores que seguramente hacen que seguramente no seguro, hacen que una sociedad se cohesione y progrese de forma conjunta. Pero bueno, en fin, venimos a hablar precisamente de este desembarco, que ¿por qué lo estamos celebrando? Bueno, ya sabemos, son 100 años, se cumplieron ayer 100 años, hacia mediodía. ¿Y por qué es un hito en la historia militar mundial? Porque fue el primer desembarco anfibio conjunto. El conjunto quiere decir que participaron lo que ahora serían los 3 ejércitos. Recordemos que en la época no eran 3 los ejércitos, eran solamente 2. Estaba la Armada por una parte, el Ejército de Tierra, porque la aviación dependía del Ejército de Tierra, ¿no? Del cuerpo en aquel tiempo de ingenieros. Pero bien, era conjunto por eso, combinado. ¿Por qué? Porque se hizo en colaboración con Francia. Hubo apoyo aéreo, como acabo de decir, y además participaron carros de combate. Por primera vez se llevaron en las barcazas carros de combate para llevarlos hasta tierra. Eso por una parte. Además, este desembarco anfibio se ejecutó contra una costa defendida y artillada. Es decir, no era un simple, como se suele llamar, un desembarco administrativo, no era llegar a un puerto y bajar allí los vehículos, sino que la costa estaba defendida, además estaba prevenido. Abel Green, de quien hablaremos ahora. Ya digo que participaron los 3 ejércitos, lo podemos decir, el Ejército del Aire no nacería hasta 1939, participaron fuerzas expedicionarias y, claro, algo de lo más importante, no es que fuese el primer desembarco de estas características, es que fue un éxito. Gracias a esto, ya sabemos que esto fue en 1925, menos de 2 años después, había llegado a su fin la famosa la Guerra del Rif, que había sido, pues había desangrado a toda una generación de españoles, o a 2 generaciones casi de españoles. Es decir, gracias a este desembarco lo que se consiguió es una victoria. Esto también me hace, es algo que quería decir más adelante, pero lo diré ahora. Siempre que se habla de las campañas de Marruecos, de la guerra de África, etcétera, etcétera, siempre se asocia a cosas negativas, ¿no? Seguramente a todo el mundo le suena anual por algo negativo, y a alguien le suena, o seguramente todo el mundo le suena el Barranco del Lobo y cosas de estas, pero nadie suele hablar de la Cabalganti en Taxdir, o algo como el desembarco de Alucemas, que llevó a terminar a pacificar el protectorado definitivamente. En fin, bueno, este tipo de los desembarcos, no fuimos los primeros en hacer el desembarco, ya digo, siempre el que se toma como referencia es el famoso de Galípoli. Durante la Primera Guerra Mundial, británicos y franceses intentaron un desembarco, bueno, desembarcaron de hecho en Galípoli. Lo que pasa es que aquello fue un auténtico desastre, fue una tragedia. Comparado con las bajas que tuvimos los españoles, a pesar de ser exitoso, el ataque contra los turcos, que el objetivo que se buscaba en aquel entonces era hacer que los turcos se retirasen de la Primera Guerra Mundial, pero bueno, fue a costa de unos 50.000 muertos, 250.000 bajas de los británicos. O sea, las cifras fueron terribles para los británicos y encima perdieron, se tuvieron que retirar y no consiguieron el objetivo, lo cual encima es más dramático total, ¿verdad? Ese podría ser el precedente. Eso fue una de las razones por las cuales yo creo nadie se atrevía a hacer un desembarco anfibio de estas características. ¿Por qué? Porque se preveía que esto podía acabar mal. En el caso de España acabó bien, y además acabó muy bien, ya digo, se pacificó, se acabó con Abdel Green, se pacificó el protectorado. También como precedente, a los que más les gusta la historia militar, a lo mejor no voy a hablar de la Operación Albión, que fue también no fue llevada a cabo por el Imperio Alemán enfrente de las costas de Riga para ocupar 3 islas. Fue también un desembarco exitoso en ese momento, pero fue otro tipo de desembarco totalmente diferente. No fue contra una costa artillada, sino básicamente fue, pues ya digo, un desembarco más administrativo contra una costa simplemente defendida por cañones y luego llegar a puerto. O sea que las operaciones que habían tenido lugar antes, no eran comparables a las de Alucemas. España antes también había hecho otros desembarcos que podríamos llamar una proyección de fuerzas, ¿no? En el año 1907 se hizo también en Marruecos un desembarco de la infantería de marina con protección de buques españoles y franceses. En 1908 también, frente a las Islas Chafarinas, se hizo una proyección de fuerzas, pero ya digo, no fue un desembarco tal y como lo entendemos ahora, ¿no? Más parecido, podríamos decir, al que está siempre seguramente en la retina de todos, el famoso el día D, ¿no? Ese tipo de desembarco, bueno, pues este era de los parecidos. Los otros no tenían nada que ver con este que España llegó a ejecutar. Bien, pues básicamente estos serían los preliminares sobre el desembarco. Vamos a ver por qué había que desembarcar allí y qué estaba haciendo allí España en Marruecos. Entonces esto es quizás un poquito complicado, pero vamos a ver si lo conseguimos digerir. Ya sabemos
que España en aquellos tiempos, en el año 1925 en particular, cuando el desembarco de Alhucemas, pues se estaba enfrentando a cabilas rebeldes rifeñas que amenazaban el poder del sultán de Marruecos. España tenía un protectorado, es decir, estaba defendiendo al sultán. ¿Por qué? Porque el sultán no era capaz de pacificar todo el territorio. Especialmente los rifeños tradicionalmente han sido muy belicosos. Entonces, la función de España lo que estaba haciendo allí era de alguna forma pues una labor, si lo queremos extender, una labor de cascos azules, de alguna forma pacificar un territorio para que el sultán pudiese ejercer su poder allí. El protectorado oficialmente España está ejerciendo el protectorado desde el año 1912, después del Tratado de Fez. Todo esto antes, en la Conferencia Internacional de Algeciras, en 1906 se había acordado, pero no se llevó a efecto hasta el año 1912. Previamente, España había tenido allí algunos enfrentamientos, en particular la guerra de Melilla, la de 1909. Realmente sería la tercera guerra de Melilla, porque habíamos tenido otras guerras en Melilla ya a finales del siglo XIX, donde aquí, bueno, pues aquí recordamos los hechos del Barranco del Lobo, pero también la carga de Taxdir, como decía, con el teniente coronel Cavalcanti. La guerra de Melilla, que ocurrió cuando rifeños atacaron a unos obreros que estaban construyendo unas vías de tren para la extracción de minerales, y eso originó pues una pequeña campaña de unos 6 meses. También tuvimos la campaña del Quer de 1911, también en el entorno de Melilla. Aquí no tengo un puntero. Melilla la tenemos allí, en el extremo derecho. Allí en aquellas zonas donde tuvieron lugar pues estas dos, la guerra de Melilla, la campaña del Quer, donde tropas del Misián atacó a una comisión geográfica de militares que estaban cartografiando la zona, y bueno, pues originó también una pequeña campaña. Para los que les gusten las unidades militares, aquí fue donde por primera vez participaron los regulares. El grupo de regulares de Ávila, el que creó Dámaso Berenguer, pues participaron por primera vez aquí. Y también se proyectaron por primera vez camiones protegidos. Y hablaré luego de la tecnología, que es una de las cosas que me gustaría tratar al final, de la tecnología empleada por España y Marruecos. Se proyectaron por primera vez camiones protegidos. Antes de la Primera Guerra Mundial, España ya estaba utilizando vehículos blindados de alguna forma. Bien, pues en estas épocas, ya tan pronto como durante la campaña del Quer de 1911, se había propuesto hacer un desembarco en Alhucemas. Esto es algo que llevaba rondando la mente de todos los estrategas, pues ya digo, de 1911 a 1925 durante 14 años. Ya en 1911 se pensaba en desembarcar en Alhucemas. Y nos preguntaremos todos, ¿por qué en Alhucemas? Claro, porque no podía ser en otro sitio. ¿Por qué se hicieron tantas propuestas? Bueno, pues no tengo un puntero aquí, así que me voy a levantar un momentito. Esta es la bahía de Alhucemas. Aquí tenemos la bahía de Alhucemas, aquí tenemos el peñón de Alhucemas, y otra localidad importante aquí es aquí. ¿Vale? ¿Por qué es importante esta zona? Bueno, pues esta se supone que es la vía natural de entrada. Ah, vale. Muy bien, vale. Aquí se cumple todo lo que uno pide, porque visto lo visto, quizás es el momento de... Bueno, en fin. Estábamos entonces en Alhucemas. Aquí tenemos el peñón de Alhucemas y el objetivo siempre se hablaba, se vino planteando durante muchos años que había que desembarcar aquí en Alhucemas. ¿Por qué? Porque es la entrada natural al corazón del Rif. Ahí es donde estaba una de las tribus más belicosas, los Beni Urragiel, que es el famoso Abdelkrim, era el jefe de toda esta cabila tan belicosa. Entonces, ya se sabía desde siempre que ese era el sitio donde se tenía que producir un desembarco. Lo que pasa es que, claro, había que llevarlo a cabo. Ya digo, esto fue García Aldave, el general García Aldave, quien primero lo propuso ya en 1911, luego hubieron planes en 1913, 1916, 1918, muchos de ellos pues habían sido propulsados por Gómez Jordana, que lo llaman algunos Gómez Jordana el Viejo porque no es el que luego fue ministro de Exteriores, ¿verdad? O sea, este sería el padre, el que ya lo había propuesto. Ya digo, ¿por qué la bahía de Alhucemas es la puerta natural al Rif? Bien, antes de desembarcar en Alhucemas, perdón un momentito, bueno, sí, luego lo vamos introduciendo. Antes de llegar hasta el desembarco en Alhucemas, ¿qué había estado pasando en el protectorado? Pues durante muchos años no había pasado nada, era una especie de guerra de atrición, estaba habiendo sobre todo muchos muertos. Ya sabemos que la estrategia española estaba basada en colocar pues diferentes puntos defendidos, los famosos bloqueos que se iban extendiendo, iban ocupando el territorio, pero bueno, era una forma que luego ya se demostró que no era la más eficiente de todas y causaba una sangría entre las tropas españolas.
yo creo que por razones políticas, los vaivenes, la sucesión de gobiernos liberales que no querían coger el toro por los cuernos, pues hacían que todo esto se fuese la solución, digamos, la pacificación de Marruecos se fuese demorando. Nadie quería realmente hacer frente. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que tuvieron lugar los famosos sucesos de Anual, la retirada, podríamos decir, desordenada de Anual, que costó un gran número de muertos. Eso fue en julio del año 1921. Anual, si no me... Bueno, Anual debe estar en esta zona. Lo que estaba ocurriendo es que España estaba extendiendo sus líneas hacia el interior. España iba poco a poco conquistando desde Melilla. También estaba ocurriendo lo mismo desde el otro lado, desde Ceuta. Bueno, pues España estaba extendiendo sus líneas. Ya sabemos que cuando se alargan las líneas, pues siempre la cola logística que queda es muy peligrosa y eso es lo que ocurrió precisamente. Se desmoronó una parte y bueno, vino luego el desmoronamiento de la comandancia de Melilla, etcétera. Y fue en este momento cuando se dieron cuenta en España que esto había que solucionarlo de alguna forma, que esto ya no podía seguir así. Ahí es cuando empezaron a traerse nuevos medios, ahí es cuando se compraron los primeros carros de combate que llegaron a España, se incrementó también la compra de aviación, etcétera, porque esto ya había que hacerle frente. Lo que se conoce menos es que después de Anual tuvimos o se llevó a cabo lo que se conoció como la campaña de pacificación o de desquite, que fue a partir, ya digo, julio, fue a partir de la primavera de 1921 y España prácticamente recuperó todo lo que había perdido, incluso ganó algo más. Es decir, siempre en Marruecos nos quedan los hechos más negativos, los que parece que nos dan peor imagen, pero no. España llevó luego una efectiva campaña que recuperó todo el terreno y bueno, volvió a poner las cosas en su sitio de alguna forma. Bueno, vamos avanzando porque si no estará en 1921, 1922. En 1923, Abdelkrim, jefe de los Beni Urriagel, declaró la República del Rif, se declaró independiente. Quería de alguna forma pues arabizar y islamizar todo el territorio y se convirtió pues en el jefe. ¿Y dónde colocó su capital? Curiosamente, y esto es importante, aquí en Axtir. Y recordemos que esta es la bahía de Lucemas. Y ahí está la capital. Así que esa sería la capital de la República del Rif, que, ya digo, Abdelkrim había declarado independiente. Entonces, recordando lo que ahora, de alguna forma, desde el Ministerio se está diciendo que no se quiere celebrar este año o este evento porque Marruecos se podría sentir molesto, yo creo que muchos consideramos que es precisamente lo opuesto. Si España no hubiese hecho lo que hizo luego en Alhucemas para acabar con la rebelión en el Rif, probablemente Marruecos habría quedado atomizado, habría quedado seguramente una república del Rif, la Yebala también en una zona independiente y al sultán le habría quedado seguramente la Gomara también, se habría independizado porque eran tropas muy belicosas y al sultán le hubiese quedado alguna porción, no sabemos cuál, de Marruecos. Por lo tanto, la integridad territorial de Marruecos la garantizó España. Por tanto, tendría que ser al contrario. No deberían estar recriminando nada a España, sino que gracias a eso se mantuvo Marruecos como unidad territorial. Así que, bueno, es una de las cosas que no acaba uno de entender por qué se tiene tanto cuidado con ciertas cosas, cuando al revés, precisamente España, gracias a España, se acabó con Abdelkrim y con su república. Aunque Abdelkrim lo siguió intentando luego durante muchos años, cuando ya se exilió, etcétera, él lo siguió intentando hacer. Se dice que incluso llegó a tratar con Franco para que le permitiese crear una república del Rif ya en los años 50 aproximadamente. Pero bueno, esto ya se nos va del tema, eso ya para otra ocasión. Bien, pues ya digo, declaró la república en el año 1923. En el año 1924 pues hubo un levantamiento general, hubo una ofensiva muy generalizada de ataques en las zonas de Melilla, tanto de Melilla como en la zona de Tetuán, que era la capital del Rif, que lo tenemos aquí encima tenemos a Ceuta. Es decir, toda la zona estaba bastante sublevada. ¿Qué ocurrió en ese momento? Estábamos hemos dicho en el 24, hacia el primer semestre del 24, bueno, pues hacia septiembre, Primo de Rivera, recordemos que Primo de Rivera está en el poder, el general Primo de Rivera está en el poder desde septiembre del año 23, pues decide llevar a cabo la retirada de Sahagüen. Sahagüen está por aquí abajo. Sahagüen lo tenemos aquí abajo. Bueno, pues básicamente lo que decidió Primo de Rivera, recordemos que Primo de Rivera tenía una actitud abandonista. Él quería dejar todo Marruecos. Él no quería meterse ahí porque para él simplemente eso era un coste en personas, en dinero, etcétera, etcétera, y no había que seguir ahí. De hecho, hay gente que dice que en algún momento, que habría dicho antes de llegar al poder, hacia el año 1915-1916, Primo de Rivera habría dicho que Gibraltar para España y de Gibraltar para abajo para quien lo quiera.
Eso se dice, no sé si es verdad, es apócrifo, pero lo que sí es verdad es que él era abandonista. Él no tenía intención de seguir ahí. Entonces lo que hizo en primer lugar, en septiembre del 24, fue la retirada del Sahagún, es decir, las tropas españolas se replegaron a la que se conoció como la línea Primo de Rivera, lógicamente, o línea Estella, seguramente lo habrán visto. Es decir, un repliegue sobre las plazas de Ceuta, Melilla, bueno, ahí lo tienen, Tetuán y Larache. Con eso que se conseguía, pues reducir la amplitud del frente, lógicamente la extensión, sería necesario menos personal y sería necesario, pues, o repercutiría en una menor carga en las arcas del Estado. Bien, pero a pesar de ello, a pesar de toda esta retirada, pues las tropas de Abdel-Krim seguían con su actitud belicosa. Abdel-Krim tenía un ejército de aproximadamente unos 80.000 hombres, unas 100 piezas de artillería, tenía 2 o 3 aviones también, había llegado a comprar a los franceses, que eso bueno, es otra cosa que habría que analizar en algún momento también, porque Francia, pues durante una época sí que proveyó de armas a Abdel-Krim, lo que pasa que luego llegó un momento, ahora lo comentaremos, que se dio cuenta de lo errado de su táctica. Bueno, la cuestión es que, bueno, en vista de la situación que se tenía, de la actitud belicosa de Abdel-Krim, en un momento Primo de Rivera decidió que había que cambiar ya, que había que coger el toro por los cuernos y que había que frenar esta rebelión generalizada que se tenía. Por lo tanto, se decidió ya por fin llevar a cabo el desembarco de Alhucemas. Ya de una vez por todas, pues ir a por ello, desembarcar en el corazón del Rif y acabar con este levantamiento general que existía ayer. De esta forma, los planes de desembarco estaban ultimados allá por marzo, por la primavera de 1925, y se había establecido que se llevaría a cabo hacia finales de junio, principios de julio. Esas serían las fechas previstas para el desembarco. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, pues igual que se dice que los españoles en Anual tuvimos una mala jornada, unos días un poco malos, pues Francia tuvo su particular desastre en el río Uarga. El río Uarga está aquí abajo. Este se podría llamar... Esto es la zona francesa del protectorado. Esto se podría llamar el desastre del río Uarga. Abdel-Krim, en un momento que ya pensaba que los españoles los tenía básicamente a raya, o nos tenía todos a raya, decidió atacar a Francia. Ahí tuvieron su particular desastre con unos 3.500 muertos, una cifra que ronda por ahí, y fue en ese momento, ya digo, esto era en abril del 25, cuando Francia decidió colaborar con España. Es decir, España iba adelante con el desembarco, íbamos a ir por nosotros mismos, de hecho no nos hubiese hecho falta seguramente, no es una cuestión de prepotencia, pero bueno, se ve por los hechos, no hubiese hecho seguramente falta el apoyo francés, pero ellos decidieron unirse y decidieron participar. Desde ese momento entonces el desembarco fue ya combinado, se retrasaron los planes, se pactó con los franceses y se decidió que el desembarco fuese finalmente el día 7 de septiembre. Esa iba a ser la fecha definitiva del desembarco. ¿Por qué no se dejó para más tarde? No sé. Bueno, los planes de España los tenía perfectamente trazados. No solo eso, se había hecho el desembarco de Alcázar Seguer, que creo que fue hacia el 30 de marzo, se había hecho un desembarco no muy lejos de Ceuta, también como preparación, como ensayo general para este desembarco. España lo tenía todo muy ultimado, el trabajo que se hizo de planificación fue magnífico y estaba todo, ya digo, preparado para los finales de junio. Pero los franceses se decidieron unir. Se fijó la fecha el 7 de septiembre porque no se podía retrasar mucho más. ¿Por qué? Porque a partir cuando llega el otoño, el estrecho tiene una climatología bastante mala. De hecho, la climatología, el día que se produjo el desembarco o que se iba a producir, no era nada bueno. No era nada bueno. El estrecho siempre es famoso por los temporales, las tormentas, etcétera, y por lo tanto se sabía que no se podía posponer mucho más. Bien, bueno, pues básicamente estaba todo ultimado para el desembarco. Lo bueno, lo malo de todo esto es que Abdel-Krim sabía que se iba a atacar. Él era consciente porque es que de hecho muchas de estas cosas, algo que no nos creeríamos ahora, se publicaba en los periódicos, ¿no? España va a desembarcar en Alhucemas, se va publicando en muchos sitios, los periódicos ingleses, los franceses, lo ponían. Él lo sabía. Por eso en este libro se habla de una localidad que es Kudia Tajar, que está aquí, bueno, no se ve aquí, pero está aquí, muy cerquita de Tetuán, porque antes de que se produjese el desembarco, que iba a ser el día 7 de septiembre, el día 3 hizo un gran ataque sobre Kudia, una gran ofensiva sobre Kudia Tajar. ¿Qué era la idea? La idea era amenazar Tetuán, que era la capital del protectorado. Y claro que cundió otra vez el pánico como en Anual y que pudiese haber otra vez un desmoronamiento de toda la comandancia de Ceuta. La ciudad del Krim intentó frenar el desembarco atacando en el otro lado. De hecho, él también lo venía diciendo desde hace tiempo. Si los españoles desembarcan a Alhucemas, yo atacaré.
yo amenazaré Tetuán. Y de hecho lo hizo. Lo que pasa es que, por suerte, las autoridades militares en la época no se echaron para atrás y decidieron seguir adelante. Desviaron de las fuerzas que tenían de la columna de Melilla, de la que ahora hablaré, desviaron 2 banderas de la Legión, me parece, un tabor de regulares para apoyar Cudiatajar, pero decidieron seguir adelante. No pararon el desembarco, lo cual fue una idea pues intrépida, audaz y fue, como ese tipo de ideas, fue muy buena. Bien, básicamente esos son los preliminares de la preparación del desembarco. El desembarco, ¿cómo iba a producirse? Bueno, pues realmente este desembarco, de alguna forma quien llevaría el liderazgo iba a ser el ejército de tierra, básicamente, aquí lo tenemos, ¿no? Ahora explicaré un poco qué son estas 2 columnas. Lógicamente, evidentemente la Armada tenía que participar y también la aviación, que estaba, ya digo, integrada en el ejército de tierra, tendría que participar. Pero una de las grandes, en comparación con lo que ocurrió en Galípoli, aquí había un mando unificado. Fue una cosa muy buena y además ya se sabe ahora, y es una cosa que yo creo que la doctrina militar ha cambiado y se tiene claro, el mando unificado es algo imprescindible para llevar a cabo una operación de este tipo. Todas las fuerzas estaban bajo la responsabilidad de Primo de Rivera, pero ya digo, se formaron 2 columnas que serían las piezas clave de todo el operativo, de todo el desembarco. Se formó, por un lado, aquí lo tenemos, bueno, columna a veces indistintamente, columnas o brigadas. Yo creo que para una brigada eran bastante grandes porque eran como 9.000 y pico militares en cada una de las columnas. Para una brigada yo creo que es un poco grande, pero muchas veces se llama la brigada. Bueno, la cuestión es que había formado 2 brigadas, la brigada Fernández Pérez, que partiría desde Melilla, y la brigada del general Saro, que partiría desde Ceuta. Ahí tenemos más o menos cuál es su composición. Si nos fijamos, la brigada Saro está compuesta a su vez por 3 columnas. La vanguardia la tenemos aquí a su izquierda, que estaba mandada por el coronel Franco. Tenemos esa columna de vanguardia, la primera que desembarcaría. Después teníamos una columna de explotación al mando del coronel Martín González, y luego teníamos una columna de reserva al mando del teniente coronel Campins. Eso sería la primera que participaría, esa columna, la primera que desembarcaría. Y posteriormente desembarcaría la otra columna, la que provenía desde Melilla, que estaba, bueno, pues la vanguardia estaba al mando del coronel Godet y la otra del coronel Vera, la otra columna, la de reserva, al mando del coronel Vera. Bueno, los símbolos tácticos a mí la verdad es que me gustan, pero no lo pongo aquí de una forma para que nos lo aprendamos. Aquí está todo muy detallado, esto está más detallado de lo que necesitamos saber, pero lo importante que se tiene que ver es que eran columnas interarmas. En aquella época no se conocía, y España, sin presumir, sin decir este tipo de cosas, había formado columnas interarmas. Y aquí lo vemos, por ejemplo, y es una cosa que me gusta mucho, esto es una compañía de blindados. Se embarcaron los carros de combate de los que he hablado. Bueno, aquí están las arcas, es decir, aquí están los regulares, está la mejala, están unidades del tercio, regimientos también peninsulares. Estos son batallones de infantería. Aquí tenemos ingenieros, aquí tenemos artillería de montaña. Luego tenemos un montón más de unidades, ¿no?, de comunicaciones, tenemos ambulancias, etcétera, etcétera. Es decir, España formó columnas interarmas para el desembarco, cuando eso no estaba en ningún manual ni en España ni en extranjero. O sea, esa fue también otra de las grandes aportaciones de España, formar este tipo de columnas interarmas que bueno, pues cada una tenía su misión al poner pie en tierra. Bien, esta es básicamente la estructura. ¿A qué se enfrentaban las tropas que llegarían? En números redondos, 18.000 hombres los que tendrían que llegar. Pues en la zona de Alucemas habían aproximadamente unos 9.000 hombres de Abdelkrim, más 10 baterías. Y específicamente donde luego desembarcaron, en la península de Morro Viejo, a veces se llama Morro Nuevo, el Morro a veces también, había aproximadamente unos 10.000 hombres con 3 baterías y ametralladoras. ¿Dónde se tendría que haber desembarcado? ¿O cuál era la idea? Bueno, ¿cuál era la idea? Y aquí esto va a estar. La idea inicial era desembarcar, bueno, si lo vemos desde arriba, esta sería la bahía de Alucemas, y esto es visto, digamos, de norte a sur. Esta sería, aquí está el peñón de Alucemas, y todo esto sería la bahía de Alucemas, que se extiende hasta allí. Entonces, la idea inicial era desembarcar en Alucemas. ¿Por qué? Bueno, pues desde el peñón, aparte de poder utilizar las baterías que se tenían allí, las playas de Alucemas eran playas pues muy, muy, muy suaves.
unas playas pues buenas para desembarcar, ¿no? Con barcazas, con el fondo plano, serían muy adecuadas para desembarcar. ¿Qué pasa? Que el reconocimiento aéreo, de esto hablaré dentro de un poquito, el reconocimiento aéreo demostró que esas playas estaban muy bien defendidas. Tenían alambradas, tenían nidos de ametralladoras, tenían casamatas con artillería, tenían trincheras, etcétera, y por lo tanto era impracticable efectuar por ahí un desembarco. Estaba la costa muy bien defendida. Ya digo, Appelgrin podría ser lo que fuese, pero desde luego no es tampoco, como a veces nos lo quieren vender, que España se enfrentaba pues a 4 moros con un caballo y un fusil que no tenían ni idea. No, estaban bien provistos de armas. Tenían, de hecho, desertores alemanes de la Primera Guerra Mundial o gente que había terminado la Primera Guerra Mundial, que lo estaban asesorando y adiestrando en técnicas militares. O sea, que no estaba España enfrentándose pues contra el ejército de Pancho Villa, si me permiten, sino que era un ejército que estaba bien adiestrado y estaba defendido. Es decir, tenía una costa defendida al estilo de cómo se defiende pues, en cualquier país europeo, por lo que se defendió cualquier país europeo de la época. Entonces, en vista de los reconocimientos aéreos, se decidió pues atacar, si lo cambiamos más, a poniente de la bahía de Lucemas. Es decir, el desembarco de Lucemas realmente no se produjo en Lucemas, si lo quieren ustedes, sino que se produjo idealmente, es aquí. Idealmente el objetivo era la playa de la Cebadilla. Se tendría que haber desembarcado aquí, en cualquier zona por aquí, pero se decidió desembarcar aquí, ya digo, por los reconocimientos aéreos. ¿Qué ventaja tenía? Estaba menos defendida. ¿Qué pega? Pues un fondo pedregoso, una playa muy estrecha y después un acantilado muy grande. Es decir, bueno, pues había que sacrificar alguna cosa y se prefirió desembarcar por allí. Aunque finalmente el desembarco se produjo un poquito más a la derecha, un poquito más al sur, se ve de allí, en la playa de Ixtaín. Esta es la razón por la cual se hizo donde se hizo. Bueno, el caso, estábamos en las columnas que estaban en Ceuta y Melilla, las dos partieron más o menos entre el día 5 y 6, partieron en dirección a Lucemas, pero hicieron un simulacro de desembarco cada una de ellas independientemente. La columna de Ceuta lo hizo en Huatlau. Bueno, no tenemos el mapa del protectorado, pero yo creo que básicamente la columna que venía de Ceuta, su objetivo era aquí a Lucemas, hizo por aquí un ensayo. La columna de Ceuta fue en Sidi Idris, aquí, donde hizo un simulacro también de desembarco. La idea era despistar porque Abdelkrim estaba esperando el ataque, pero no sabía exactamente dónde se iba a producir. Se hicieron antes, también esto es una cosa novedosa, hacer un simulacro de desembarco. De hecho, las tropas bajaron a las barcazas, parecía que habrían fuego de artillería, etcétera, fuego naval, etcétera, etcétera, para dar la impresión de que el ataque venía realmente por ahí. Y una vez que acabaron, siguió la columna de Melilla con la demostración y la de Ceuta se dirigió a su objetivo. Ya digo, era desembarcar el día 7, desde las 4 de la mañana, estaba el bombardeo naval sobre Alucemas, pero el temporal que había en la zona pues no permitía que se pudiesen alinear todas las naves, sobre todo las barcazas para desembarcar, y el mal tiempo hizo que se tuviese que posponer la operación hasta un día después. Y ese fue ya el 8 de septiembre, que es cuando lo estamos conmemorando. Desde primera hora de la mañana empezó el fuego artillero de la Armada, de los barcos de la Armada. Luego vino también el bombardeo aéreo, que participan las aeronaves, algo ya digo totalmente novedoso. Y pues un poquito antes de mediodía, pues salieron las barcazas para desembarcar en la playa de Ixdaín. Ya digo, finalmente. Hay ciertos mitos de por qué al final acabaron en Ixdaín y no acabaron en la Cebadilla. Hay teorías que dicen que algún capitán de navío, creo que era, o de fragata, avispado, vio que la playa estaba minada y decidió a última hora desviar el rumbo. Otras teorías dicen que fueron las corrientes que lo llevaron para allá. No se sabe muy bien. Lo que sí es verdad es que la playa de la Cebadilla estaba minada. No minada al estilo que conocemos todos, sino que eran bombas de aviación que no habían explotado, pues las habían conectado de alguna forma que las podían hacer explosionar. O sea, estaba minada, pero no de la forma de las minas antipersonal que conocemos, o de vehículos blindados, etcétera. Llegaron ahí y a partir de ese momento, bueno, pues ya todo, como se podría decir en estos casos, ya todo es historia. Por aquí está todo descrito, los avances que se tuvieron. Lo más importante, ya digo, el día 8 llegaron aquí las tropas. El día 11, a pesar de lo que pone aquí, en la Cala del Quemado desembarcó la columna Melilla, la columna que provenía de Melilla, desembarcó en esta zona y a partir de ahí, pues nada, se fue ganando terreno hasta que al final, el día 2, se llegó a Axtir, que era el objetivo. El 2 de octubre, que se llegó hasta la casa de Abdelkrim, que había huido con sus no sé cuántas mujeres y toda su servidumbre, etcétera, se marchó de la zona.
Y bueno, pues esta sería, digamos, la primera parte de la pacificación del protectorado del día 2 con esto. Seguirían luego algunas campañas hasta que finalmente pues, se pacificó totalmente el protectorado ya en el año 1927. Entonces, a ver cómo me voy ajustando de tiempo. Esto es todo lo relativo, siempre se quedan cosas en el tintero, pero bueno, tendremos que avanzar. Esto es lo relativo a lo que es la operación en sí misma. ¿Qué es lo que me gustaría, qué es lo que me gustaría contar ahora? ¿Qué es lo que a veces, o lo que tiende a contarse menos? Pues es esto precisamente, las innovaciones tecnológicas que España llevó al campo de batalla de alguna forma y que le permitieron pues acabar con esa revuelta que había en el RIF, le permitió pacificar el RIF. Este evento está patrocinado por el clúster de la industria de defensa, pues es muy lógico que hablemos de un poco de tecnología y de innovación. ¿Y por qué quiero contar esto? Pues enlazo siempre con cosas que he venido diciendo antes. Siempre se piensa que el ejército español es el peor dotado del mundo, que siempre vamos detrás de todo, somos los últimos, y ahora pretendo demostrar que eso no es cierto, que el ejército español pues, utilizó la tecnología más novedosa que había en la época para llevar a cabo todas las operaciones que llevó y para acabar pacificando el RIF. Es decir, que el ejército español no es tampoco como se piensa, que iban todos no sé, con alpargatas y con un mosquetón al hombro y ya está, sino que había bastante tecnología de la época. Claro, ahora la vemos y nos sonrojamos, ¿no? Pero España estaba totalmente actualizado en lo relativo a medios de combate. Esto pasaba en los tercios, ¿no? En la época de los tercios, España estuvo 150 años mandando en Europa por los avances tecnológicos también, entre otras, aparte de la calidad del soldado español, pero bueno. Bien, no quiero alargar porque veo que se consume el tiempo, no quiero alargar la presentación. Entonces, con respecto a los avances tecnológicos, uno de los avances tecnológicos más importantes fue el reconocimiento aéreo. España ya desde, bueno, luego hablaré ya de los aviones de la aeronáutica militar. España cartografió perfectamente todo el territorio donde iba a desembarcar. Muchos mapas, si uno busca por ahí en el Servicio Geográfico Nacional, verá que la zona del RIF está perfectamente cartografiado. Se elaboró un plano director de fuegos, cuadriculado perfectamente para saber y estaban coordinados perfectamente en qué posiciones se tenía que hacer, algo muy moderno, que nos sorprende para aquella época. Estaba todo perfectamente cuadriculado para saber dónde había que hacer fuego, en qué momento y para compartir información entre, yo digo, los tres ejércitos o las unidades de tierra, mar y aire, si lo prefieren ustedes. También los reconocimientos aéreos hasta el último momento permitieron ver que las playas estaban defendidas, más o menos, y por eso se decidió a última hora cambiar la zona de desembarco. También España tácticamente supo hacer lo que tenía que hacer. Esto, por ejemplo, es una foto que así vista es muy fea. Esto es lo que hemos visto, Cala Quemada, o Cala del Quemado es donde desembarcó la columna de Melilla. Esto es Morro Viejo. Aquí está la playa de Esdaín al otro lado. ¿Vale? Estos son parte de las fotografías de la aeronáutica militar. Sí. Aquí la tenemos. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de los reconocimientos aéreos que llevó a cabo pues, el ejército español en el sentido más general. Aquí tenemos otro ejemplo. Esta es la playa de Esdaín también, para que se hagan una idea. Fíjense la playita que tiene, y esto ya es un acantilado, y ahí es donde se desembarcó y las tropas treparon ahí. Así que, pero se decidió sacrificar esto, luego está todo esto la playa de ahí, luego ahí está la Cebadilla, que era un poquito mejor. Bien, todo esto, ya digo, es parte de los avances tecnológicos de los que España estaba haciendo uso. Bueno, aquí otro ejemplo también, lo voy a pasar un poquito más rápido, esto también es de la estación militar. Tenemos aquí perfectamente cartografiado, esta es toda la bahía de Alhucemas. Y España había hecho muy bien los deberes, reconocimiento aéreo, también con globos, con dirigibles, etc. En noviembre de 1913, España ya mandó a Marruecos una escuadrilla expedicionaria. Es decir, antes de que empezase la Segunda Guerra Mundial, la aviación había nacido hacía nada, a principios del siglo. Y ya en 1913 España había mandado como apoyo aéreo esa escuadrilla expedicionaria, que por cierto llevó a cabo el primer bombardeo aéreo de la historia. En aquellos años, en el año 1913, España ya era un bombardeo bastante rudimentario, ¿no? Esto de coger la bomba y llevarla en la cabina y luego soltarla por allí. Pero España desde 1913 está utilizando medios técnicos muy avanzados. De hecho, la aeronáutica militar se había creado en el año 1910, es decir, casi al tiempo que Francia, que era la pionera en la aviación en aquellas épocas. Es decir, España no era un país que estaba atrasado, sino que estaba llevando a Marruecos medios modernos. Quizás no tenía muchos,
pero estaba utilizando los medios más modernos que no estaban al alcance de todo el mundo. De hecho, en febrero de 1914 se produjo el primer cruce del estrecho, o si quieren, el primer puente aéreo entre África y Europa, que lo llevaron a cabo Herrera y Ortiz de Echagüe, que lo cruzaron y además pasaron por encima de Gibraltar, curiosamente. En Alhucemas, ya particularizando, participaron 136 aviones de la aeronáutica militar, 18 hidroaviones de la aeronáutica naval, que también tenían los suyos, eran casi, bueno, todos, prácticamente todos, eran todos hidroaviones. La aeronáutica militar francesa solamente aportó 6 aviones. O sea, la participación francesa fue muy limitada. Esa y unos cuantos barcos, un destructor, 2 cruceros, algo así, fue un poco limitada. Y también aviones de la Cruz Roja, que lo contaré luego. Bueno, también esto lo adelante. España había llevado en el año 1911 camiones protegidos también a la zona de Melilla. Bueno, creo que los proyectó en 1912. Esto era también muy rudimentario, pero de alguna forma, y estamos también antes de la Primera Guerra Mundial, antes de que apareciese en la Primera Guerra Mundial, España ya se había dado cuenta que si uno iba con un camión era hostigado continuamente por los rifeños. Bien, pues si le ponemos blindaje, pues nos podemos proteger. Pues los modernos vehículos blindados, España ya podríamos decir que también fue pionera en esto. Esto es bastante rudimentario, es bastante curioso, porque aquí lo que tenemos, estas aspilleras se abren y por ahí lo que sacan en los fusiles, los soldados. Es así de rudimentario, ¿no? Luego más adelante ya se fabricarían en España, porque esta se encargó una empresa extranjera, y se colocarían una torre con ametralladora, algo un poquito más avanzado, pero bueno, lo que importa en esos casos es la idea de tenerlo. Bueno, así, estos son diseños posteriores que se hicieron para la Guerra de África, muy diferentes, todos hechos por el Centro Electromecánico y de Comunicaciones de los Ingenieros. Tenemos muy diversas variantes. Bueno, también España en aquellas épocas, y participó también en el desembarco de Alhucemas, tenía el Dédalo, el primer Dédalo. Luego ya sabemos que vino otro Dédalo, ¿verdad? Que era un barco estadounidense que fue nuestro primer portaaviones. Esto de alguna forma pues es un portahidroaviones. Si lo vemos allí mirado de proa a popa, aquí tenemos un mástil para dirigibles, aquí tenemos unos hangares, aquí tienen unas cuantas grúas y aquí tenemos la cubierta para todos los hidroaviones. Ahí el procedimiento era coger los hidroaviones, posarlos en el agua y ya despegaban. Esto no son los habituales de la campaña del Pacífico de Estados Unidos que vemos despegando de la plataforma. Pero bien, España había fabricado esto, pero lo había fabricado España. El barco realmente, el original, el casco de este barco era un barco alemán que en compensación por los daños causados a España durante la Primera Guerra Mundial se le dio, bueno, pues en los astilleros en España, creo que fue en Cartagena, no estoy muy seguro, pero lo que sí sé es que el barco estaba basado en Cartagena, se modificó, se hizo ingeniería española y se convirtió en un ¿cómo se llama? Oficialmente era Estación Transportable de Aeronáutica Naval, casi nada, pero bueno, un porta hidroaviones, si queremos, también porta dirigibles y porta globos. Vale, de hecho, podía transportar 2 globos de observación, un poste para un dirigible, 12 hidroaviones en cubierta y 20 más con alas plegadas en el hangar interior. Ya digo, España hizo ingeniería y transformó un barco que había recibido, un barco un poquito antiguo, y lo convirtió en algo así. Y ya que estamos con efemérides españolas, pero esto me salto en el tiempo, pero ya vuelvo. Esto es el año 1934. La primera vez en la historia que despegó una aeronave de ala rotatoria, que es como se denominan a los helicópteros, pues se produjo en el año 1934. Ese es un autogiro, el C-30 de la Cierva, que despegó por primera vez desde la cubierta del Dédalo. Cogió una carrera de unos 20 metros o algo así y despegó. O sea que España también fue la primera que puso en vuelo un helicóptero, podríamos decir, desde un portaaviones, llevado a la terminología actual. Vale, esto es el puerto, no sé si era el puerto de Valencia en el año 34, pero bueno, en eso también fuimos pioneros. Volvemos a donde estábamos. Los hidroaviones, sobre todo los hidroaviones, estaban en la aeronáutica naval. Aquí tenemos un par de ejemplos. El primer hidroavión militar español lo tuvimos en el año 1915. Pero el primer vuelo se había producido en 1910, me refiero al primer vuelo de un hidroavión civil en Francia. O sea que 5 años después ya teníamos hidroaviones militares en España. Por lo tanto, España, digo, no estaba al margen, no estaba atrasada, sino que estaba pues al mismo nivel que cualquiera de los países que se suele decir de nuestro entorno, por decir los países más avanzados realmente. Y en cuanto a los barcos, esta siempre es una parte que uno conoce menos, pero desde el año 1908-1909 se produjo una catarsis total de la Marina de Guerra. Ya sabemos que veníamos de lo de Cuba, etcétera, y desde ese año pues se fabricaron en poco tiempo 3 acorazados, 3 cruceros, 3 destructores, 8 cañoneros, 24 torpederos, etcétera. Es decir, España tenía también barcos
barcos modernos que participaron también en Alhucemas, muchos de ellos. Aquí tengo otros cuantos ejemplos. Ahí la conocido Alfonso XIII, Blas de Lezo, Cánovas del Castillo y el Anselmo. Bien, otro de los avances tecnológicos, podríamos decir, que utilizó España, las barcazas K. Sí, me podrán decir ustedes, es que estos son los que fracasaron en Galípoli. Sí, son las mismas barcazas que las tenían allí en Gibraltar ya pues para achatarrar, básicamente, las iban a tirar. Pero España las compró para llevarlo a Alhucemas. Pero España no solo hizo eso, sino que una vez más, con ingeniería española, esas barcazas se blindaron evidentemente, para proteger frente al fuego de fusil, claro, un blindaje un poquito ligero. Y no solo eso, muchas barcazas, casi todas se dejaron como estas, que tenían una rampa en la cubierta, como podemos ver aquí, pero en 4 de ellas se modificaron y se les colocó un pontón abatible. ¿Por qué? Porque ahí es donde iban a ir los carros de combate, que luego enseñaré una foto que no se ve muy bien, pero bueno, también se hizo ingeniería y se modificaron para adaptar las necesidades del desembarco en particular. Es decir, aquí también pues España tenía ideas y llevaba a cabo y cumplía con sus necesidades. En estas barcazas, en cada una de ellas, bueno, en 2 barcazas llevaban una bandera entera, que son 4 compañías de la región, o sea que era terrible. También, y esto lo pongo, esto ya es el desembarco en la Cala del Quemado de la columna de Melilla. Y lo que quiero sobre todo mostrar es esto aquí, que España también utilizó, por primera vez, utilizó pontones flotantes para luego fabricar muelles. Esto se vería más adelante en el desembarco en Normandía, los famosos mulberries que se llevaban arrastrados, pues bueno, España ya lo había hecho también antes. Bueno, esto antes de que se me olvide, ya que viene a colación, muchas veces se pregunta, o a veces se dice que Eisenhower se inspiró en el desembarco de Alhucemas, etc. Yo eso no creo que sea cierto, ni está documentado en ningún sitio. Pero sí es verdad que muchas de las soluciones tecnológicas o muchas de las aproximaciones que utilizaron los españoles luego se utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, yo no creo que copiasen la doctrina, que se pusiesen a leer los manuales españoles, más que nada porque nosotros no aprovechamos nuestra propia doctrina. No se hizo una doctrina de esto. Luego ya se olvidó, se hizo como somos muchas veces en España, ¿no? Cuando hace falta damos el callo, pero luego ya no lo dejamos por escrito. Se nos olvida y ya cuando venga la siguiente nos preocupamos. Yo no creo que ni Eisenhower se inspirase ni nada así. Además, los anglosajones son muy suyos y suelen mirar sus doctrinas propias entre ellos. Pero lo que sí es verdad es que muchas de las soluciones que utilizaron los españoles, muchas de las cosas que se hicieron, luego lo utilizaron más adelante, como cuadricular el terreno, como los muelles flotantes, como la unidad de mando, ¿no? La unidad de mando famosa de Eisenhower en el desembarco, etcétera, etcétera. Y yo creo que, bueno, pues ya lo que me queda son pequeñas cosas. He hablado de los carros de combate, también llegaron, por primera vez se desplegaron en Melilla en el año 1922, llegaron a Melilla, aquí es el rey Alfonso XIII en 1919, viendo las capacidades de esos carros, y aquí están embarcados, pues realmente en esas 4 barcazas, que tenemos aquí identificados. Esta foto me la pasó el teniente general Cañiz, me la pasó muy amablemente. Ahí están identificados todos los carros que iban a desembarcar en Alhucemas. Ya sabemos que no llegaron en la primera oleada, tocaron con el fondo rocoso, pero llegaron un poquito más adelante. Pero aquí los tenemos identificados plenamente y ya vemos que se habían modificado las barcazas para que pudiesen desembarcar este tipo de unidades. De hecho, aquí están los carros ya desembarcados en Alhucemas. Otra de las cosas, y ya voy a ir muy rápido con todo lo que queda, las transmisiones. Ahora nos parece algo, ahora que todo el mundo estamos conectados con un telefonito, esto de las transmisiones nos parece algo trivial, pero antes se utilizaban comunicaciones ópticas. Aquí vemos, he puesto también aprovechando un carro, ya que tenía esta foto a mano, pero este era un carro de mando, de lo que llamamos ahora un carro de mando. Lo que pasa que no está armado, y lo que lleva aquí es una antena de TSH que llamaban antes la telegrafía sin hilos, se llamaba, es decir, comunicaciones inalámbricas. España también empezó a utilizar pues este tipo de comunicaciones en la campaña de África. Y una miscelánea, pues eso, el fusil ametrallador Hotchkiss, modelo 1922, la granada de mano y fusil también se empezaron a utilizar, se ha modificado el machete bayoneta, se empezaron a utilizar profusamente ametralladoras, cañones Snyder mejorados, también se introdujeron unidades automovilistas y bueno, material de zapadores, una cosa como la alambrada con púas, pues también fue una introducción que se hizo allí. Y otra de las cosas que se crearon también durante nuestra etapa en África
fueron algunas unidades. Ya hemos hablado de ellas, la aeronáutica militar en 1910, la aviación naval, que luego se llamó aeronáutica naval, 1917-1920, y se crearon unidades específicas para combatir allí. Ya sabemos que las fuerzas regulares indígenas, los regulares, eran oficialidad, mandos peninsulares europeos y tropa indígena. El tercio de extranjeros, pues para quien se quisiese básicamente alistar al tercio, que curiosamente se esperaba que viniesen muchos indígenas y se apuntaron sobre todo muchos españoles al tercio inicialmente. No se cumplió lo esperado, o sea que nadie se lo ha explicado muy bien, ¿no? Porque la legión extranjera francesa está mayoritariamente o estaba mayoritariamente compuesta por indígenas, pero en España el tercio y fueron muchos españoles. Eso da para muchas interpretaciones. El caso es que España también se dio cuenta en algún momento de la sangría que se estaba creando en las tropas de leva forzosa, y en Marruecos hacia el final 2/3 de las unidades eran regulares de la legión, las jarcas, las mejalas, y solo 1/3 eran unidades metropolitanas. O sea que eso España también transformó su orgánica, modificó su ejército, es decir, España sufrió o llevó a cabo una gran transformación de su ejército, pues para llevar a buen fin esa campaña. Y no me quiero extender más. También el aerotransporte sanitario fue básico. España también fue de los primeros países en contar con eso, aeroevacuación. Se dotó de los materiales que necesitaba, teníamos aviones ambulancia. Además, para Alucemas se utilizaron 3 barcos hospital, muy importante, hospitales de campaña, se llevaban allí para atender inmediatamente a los heridos, que ya se sabe que con eso se salvaban muchísimas vidas. Y en eso ya el operativo fue diseñado por Gómez Ulla en aquel momento, y no viene mucho a cuento, pero un poco sí, porque Fidel Pagés Mirabé murió antes de Alucemas, pero también es un militar que, no sé si saben ustedes quién es, pero fue el inventor de la epidural. Y esto ha salvado muchos dolores, sobre todo a las mujeres, pero para otras cosas. Y la epidural fue muy profusamente utilizada, pues fue un español, y además un militar español, el que inventó se llama la anestesia epidural torácica y lumbar, en noviembre del año 1920. Lo que pasa es que el hombre murió en un accidente, no murió en campaña, y eso que estuvo desplegado en África, pero murió en un accidente de coche. En fin, también se modificó la uniformidad, ya no me meto más en estas cosas. La cuestión es que pues España hizo reformas en su ejército, se dotó del material más avanzado y culminó exitosamente las campañas de Marruecos. ¿Y cuál fue la vía para llegar al final de esas campañas? Pues fue el desembarco de Alucemas, que es lo que estamos celebrando ahora y que parece que oficialmente no lo quieren celebrar. Creo que he hablado más de lo que debería. Así que muchas gracias por su atención, y cualquier pregunta será bienvenida. Me he quedado seco. Muchas gracias, Raúl. Excepcional, hemos aprendido un montón. No. Y lo has hecho muy ameno, ¿no? Como el libro que hemos contado, pues parece una novela. Claro, es que el libro tiene que ser muy condensado, no se puede explayar, pero bien. Muy bien. Seguro que tenemos muchas preguntas por parte del público. Bueno, pues id levantando la mano y acercamos el micrófono a la gente que quiera saber algo más de este asalto anfibio. Allí, por favor. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por esta información tan completa. Yo quiero hacer una pregunta, a lo mejor no es muy pertinente, pero vaya. Yo he leído que el desembarco de Alucemas fue la consagración de Franco como militar. Pero al mismo tiempo he leído que ese desembarco costó mucha sangre. Es decir, que Franco arriesgó mucho para poder conseguir el desembarco y para poder conseguir el éxito. Me gustaría saber hasta qué punto estas dos cosas son ciertas, o a lo mejor se ha exagerado en algún punto. Muchas gracias. Sí, claro. Bueno, normalmente muchas de estas cosas se tiende, yo creo, a exagerar. Es decir, cuando se produjo el desembarco, Franco era ya coronel, y todos sus anteriores ascensos, menos el de capitán, los había conseguido por méritos de guerra. O sea que él, especialmente, esta campaña, no creo que hubiese cambiado mucho su filosofía. Sí es verdad que después de la campaña fue promovido al empleo de general, y fue el general más joven de Europa. Él solo llevaba una de las 3 columnas de Ceuta
y luego había otras 2 de Melilla, o sea que tampoco todas las bajas no se podrían tampoco achacar al riesgo del coronel Franco. De hecho, la extrema vanguardia que la llevaba era Muñoz Grandes. En todo caso, se podría decir que era el que más había arriesgado, pero bueno, en un desembarco de este tipo ya sabemos que el número de bajas puede ser muy grande. Independientemente de eso, Franco normalmente era muy apreciado, y está escrito era muy apreciado por sus subordinados, porque él procuraba siempre minimizar el número de víctimas, arriesgar lo menos posible en vidas humanas. De todas formas, después de toda la campaña de Alhucemas, que fueron básicamente casi un mes, ¿no?, hasta el día 2 de octubre, los muertos totales fueron 361, lo tenía por aquí, pero no lo quería contar antes porque, como siempre, por no dar esta cosa del derrotismo, siempre de dar muertos. Y además, estos datos están aportados por un coronel médico a quien conozco, que además ha hecho una tesis hace no tanto sobre la guerra olvidada, la de Ifni y Sáhara, pero bueno, es una fuente muy creíble. El coronel médico sabe muy bien de esto. El número de muertos totales fueron de 361, el número de muertos 361, de ellos 24 jefes y oficiales, y hubo 1.975 heridos. En una campaña de un mes y pico, en aquella época, con un desembarco contra un enemigo atrincherado, yo creo que 361 muertos no es un número descabellado. A mí no me gustaría estar entre los muertos, evidentemente, ni a nadie. Pero, claro, cuando uno habla de muertos parece que, bueno, no son muchos muertos. Bueno, al que le tocó la lotería. Pero yo creo que no fue nada descabellado ni se arriesgó mucho más. De hecho, el bombardeo artillero, que no tiene tiempo tampoco extender, el bombardeo aéreo, el apoyo aéreo, etcétera, permitió, pues de alguna forma, suavizar las defensas enemigas. El número total de bajas yo no creo que fuese descabellado. No sé si respondo la pregunta. Luego sí, especulaciones todas las que queramos, que sí, bueno, esto siempre va a haberlas, y eso es bueno, ¿no?, de la historiografía, siempre que haya especulaciones, se aporten datos de una cosa y de otra, siempre es bueno. Tengo que saltar unas cuantas cosas, que preguntaría más. Me tengo que ir saltando cosas. Sí, he visto todos los rubros: tanques, fusiles, cañones, carros de combate, lanchas un poco rápidas, pesadísimas, unos blindados. De todo menos lo principal. El rubro principal, ¿por qué no lo tocan? Nunca. Es la alimentación, señores. Las guerras se pierden por no estar alimentadas en aquellos tiempos, por no haber alimentado a nuestros soldados, a nuestra gente. Pues nunca sale en las conferencias. No sé el por qué falta, y es tan importantísimo el que tienen que estar alimentados. Y la otra segunda pregunta es, los que estaban, que no sé si eran contrarios o que eran, los de Adelkrin, ¿qué material tenían? Ya, bueno, sí. Y si hay algún militar dedicado a la logística, es verdad, siempre la logística se olvida, es una cosa que todo el mundo da por supuesto. Y de hecho, cuando está estimado, bueno, hace poco me lo dijo el coronel jefe no le dije, bueno, por cada combatiente que hay muchos más militares detrás apoyando, ¿no? Pues actualmente me parece que por cada combatiente hay como unos 11 detrás que apoyan. Es decir, la logística es básica, efectivamente. Para el desembarco de Alhucemas llevaban raciones frías para 3 días. Y los primeros días, porque luego como el tiempo empeoró después del desembarco, me parece que se tiraron 4 o 5 días sin comer caliente. Tuvieron que comerse todas las latas que llevaban a base de sardinas enlatadas y el agua que podían, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en los primeros días de desembarco la alimentación no fue nada buena. Pero eso demuestra que el español está optimizado. Con poquito comer, lucha mucho y lucha muy bien. Eso es lo bueno, ¿no? Que somos... Esto me recuerda, que es un poco de broma, pero es verdad. Hace un tiempo vi un documental sobre Vietnam. Y entonces salía un vietnamita, un combatiente de allí de Vietnam, que se reía un poco de los americanos y decía, claro, dices que dar a los americanos es muy fácil, como son tan grandes, están tan gordos, pues darle un tiro es muy fácil, ¿no? Entonces, bueno, los españoles, como siempre hemos sido como así, también esta parte tiene su cosa buena, ¿no?, que es más difícil que a uno le den. Pero no, sí, es verdad, en los primeros días comieron latas de lo que llevaban, las raciones que llevaban, porque no se pudieron desembarcar. Bueno, se desembarcó, además a brazo, la artillería que llevaban de apoyo, etcétera, pero las cocinas no llegaron hasta que se pudo desembarcar, porque claro, uno planifica una operación y luego sale otra cosa.
El ejército de Abd el-Krim, que era la segunda parte, aparte de los hombres que tenía, estaba muy bien provisto, sobre todo por material francés. Aparte de fusiles, tenía ametralladoras, tenía baterías de cañones y, había dicho antes rápidamente, llegó a tener un par o 3 aviones, llegó a comprar, no para formar ninguna unidad aérea importante, pero sí que disponía. También él tenía productos químicos, que también tiró contra los españoles, que eso es una de las cosas que tampoco se cuenta. Es decir, él estaba bien provisto de armas, para las armas de la época. Lo que pasa es que España, bueno, pues fue superior también en armamento. Vamos a ver, por favor, ¿en algún momento se utilizó la tecnología del invento de Leonardo Torres Quevedo del dirigible para fotografiar y bombardear antes en el desembarco y posteriormente del desembarco, para minimizar la artillería del enemigo, etcétera, etcétera? Sí, claro. Claro que se utilizaron dirigibles, y de hecho uno iba amarrado, me parece que al Jaime I iba amarrado uno de los dirigibles, y desde donde se hacía corrección de fuegos de la Armada y para observación del territorio enemigo. O sea, sí, se utilizó, y también globos cautivos. Claro, eso, como he ido tan rápido, no he podido pasar por tal cosa. Siempre como digamos, los globos de alguna forma ya fueron desarrollados a finales del siglo XIX, no lo he querido meter aquí específicamente, pero todavía se disponía de esa tecnología y se utilizaban. Se utilizaron en la Primera Guerra Mundial y también lo siguió utilizando España. Lo que pasa es que siempre he preferido contar más sobre la aviación, que es, digamos, pues es posterior. Y siempre, claro, queda más bonito, más esto, pero sí, se seguían utilizando los dirigibles. De hecho, se podían amarrar al dédalo, y también globos cautivos utilizaban. Y también las campañas de África hasta se hacían dibujos a mano de las líneas. Hay unos dibujos por ahí preciosos. Si uno lo ve, son magníficos. No son la cartografía ya más avanzada, sino había Ortiz Echagüe, que era piloto, que es el que cruzó el estrecho. Era un gran dibujante, también un gran un gran fotógrafo, pero no solo eso, luego acabó dirigiendo la SEAT. O sea, es increíble. Ya para los que vamos siendo talluditos nos acordamos de lo que era la SEAT. Los orígenes. ¿Qué porcentaje de soldados eran de reemplazo y qué importancia tuvo la Legión en el desembarco? Y luego, pues bueno, una teoría que no sé si estará usted de acuerdo. ¿Es posible que el hecho de no celebrar el centenario del desembarco es para no poner en una tesitura a Marruecos el hecho de tener que agradecernos al gobierno español el desembarco? Es decir, Sí. España no quiere poner en esa tesitura de que nos tengan que agradecer el desembarco. Vale, gracias, sí. Bueno, sobre el porcentaje de soldados, claro, inicialmente había muchos soldados, digo inicialmente, pues desde la campaña de Melilla, desde 1909, la mayor parte de los soldados eran de reemplazo, y de una mili que antes era de 3 años. Más, o sea, que le tocaba ir a África 3 años, y bueno, tuvo todos los problemas que tuvo, también asociados a problemas sociales, porque realmente era algo injusto, ¿no? El poder, se seguía un poco el modelo francés, ¿no? Que podías pagar, y si pagabas podías librarte de la mili. Eso creo, pues evidentemente, tensiones sociales, y a mí me parece que es algo realmente injusto. Con el tiempo es por eso por lo que aparecieron unidades como la de regulares, donde se decidió, pues, hacer lo que hacían otros países, coger tropa nativa y mandos españoles. Y por eso también se creó posteriormente, los regulares fue en 1911, en 1920 la Legión, para incrementar el número de voluntarios, y gracias a eso, pues salvar vidas españoles. Una de las grandes contribuciones que tuvo la Legión, aparte del, como siempre, que puede haber gente que no le parezca muy bien, la Legión salvó muchas vidas de muchos jóvenes españoles, porque el que iba allí iba voluntario, sabía lo que iba y sabía lo que había que hacer. Es decir, la contribución desde ese punto de vista de la Legión también es importante. Aproximadamente, ya digo, hacia el final de la etapa del protectorado eran 2/3 de tropas, digamos, pues de regulares, de legionarios. La Mejala era un ejército incipiente del sultán, lo que pasa que era un ejército muy mal encuadrado, pero también era de ellos. Es decir, como 2/3 de alguna forma eran voluntarios y tropas nativas, y 1/3 ya eran tropas de reemplazo. Al principio eran mayoritariamente. Sobre la contribución de la Legión, bueno, se puede hablar mucho. De hecho, el peso de muchos de los combates lo llevó la Legión, y regulares llevaron la mayor parte del peso de los combates durante toda la campaña de África. Eso es cierto, y siempre en los puestos de mayor riesgo siempre estaban los regulares y la Legión.
Eso está claro. Solo hay que ver las laureadas concedidas, ¿no? En qué cuerpos, dónde están. De hecho, regulares, que estuve antes del verano visitando, y es la unidad más condecorada del ejército español, aunque no se sepa, es la que tiene más laureadas y más medallas militares individuales. Es decir, hicieron una gran labor. En cuanto a lo de Marruecos, que si puede ser una forma... Yo no sé por qué desde España uno se tiene que preocupar de ciertas cosas. Es decir, cada país celebra sus efemérides y no tiene que importarle lo que pueda. Yo creo que nadie se tiene por qué sentir herido absolutamente por nada, ¿no? O sea, yo creo que es perfectamente... No sé, es perfectamente entendible que cualquier país celebre pues, los hitos, las efemérides que considere oportunas. No creo que Marruecos se vaya a sentir herido como tal porque deba agradecer a España nada en particular. Es decir, lo que yo he formulado al principio es una hipótesis que a lo mejor habría que decir, a lo mejor Marruecos debería estar agradecido, pero eso es historia ficción, a lo mejor hubiese pasado otra cosa y, no sé, Abdelkrim habría conquistado todo Marruecos y sería otra cosa totalmente diferente, o se hubiesen peleado las diferentes cabilas rifeñas y eso hubiese acabado como el rosario de la aurora. Es decir, la historia ficción siempre es muy peligrosa, ¿no? No sabemos qué hubiese pasado en este caso o en el otro. Yo simplemente formulo una teoría que a lo mejor debería agradecer a Marruecos, pero a lo mejor hubiese pasado, vaya usted a saber qué. A este respecto, si no te importa, Raúl, la verdad es que llama la atención la diferencia entre el tratamiento que hacemos en España de este tipo de efemérides y la de nuestros vecinos, ¿no? en Europa. Y recuerdo en el año 2005 cómo se celebró el bicentenario de la batalla de Trafalgar. Que fue una cosa espectacular, y donde España mandó la fragata Blas de Lezo un poco pues así para dejar claro un poco. Y si no te importa, ya que me das pie, todos los años vemos, y hace poco con más intensidad, se celebra el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Podríamos decir que Alemania se siente dolida porque acabaron. Bueno, pues esa es la historia, así pasó. O Japón se podrían tirar de los pelos por decir que cómo puede ser que se celebre el final de la guerra en el Pacífico cuando encima les tiraron 2 bombas atómicas, cosa que nunca se ha hecho sobre población civil. También se podrían ellos echar las manos a la cabeza y se celebra, y todo el mundo lo ve, está dentro de lo normal. Cada uno celebra sus victorias, como deberíamos hacer en España, celebrar nuestras victorias. Y punto. Perdón, me he venido arriba. Hemos perdido este año la oportunidad de celebrar, además del centenario de Alhucemas, pues el 5º centenario de la batalla de Pavía, que cambió la configuración de Europa, o el 4º del año milagroso, ¿no? De Felipe IV. Bueno, en fin, no tenemos remedio. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay ninguna cuestión adicional, os recuerdo que tenéis a la salida el libro en cuestión que Raúl estará encantado de firmaros a continuación, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias por venir y hasta la próxima. Muchas gracias.